Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta presentación les voy a hablar de qué son los conceptos y cuál es la diferencia entre conceptos y temas. Este es un video o es una presentación extraída de un video y de un post hecho por PYP Teaching Tools, en el cual nos enseñan exactamente de lo que vamos a hablar. Entonces, vamos a comenzar. Quiero que pienses en este momento qué es para ti un concepto, ¿listo? Desde el área que enseñas, piensa en un concepto eh, que puede ser, no sé, tal vez si enseñas educación física, ¿cuál sería un concepto desde tu área? Si enseñas matemáticas, ¿cuál sería un concepto desde tu área? ¿Listo? Te voy a dar un momento para que pienses en esto. Listo, entonces quiero que ese concepto en el cual pensaste lo identifiques muy bien y lo tengas muy presente. También si pensaste en alguna definición de qué es un concepto, lo tengas muy presente para lo siguiente que vamos a aprender. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un concepto? Pues un concepto pueden ser varias cosas. Podemos decir que es una idea general sobre algo. Podemos decir que es un conocimiento que es útil en la vida y pues ya haciéndolo un poco más estructurado, podemos decir que es una construcción mental que enmarca un conjunto de ejemplos que comparten atributos comunes. Entonces, en este momento, pensando en esta última definición, quiero que la compares con lo que habías pensado anteriormente y que pienses en ese concepto, como en ese ejemplo de concepto que pusiste sobre tu área, si cumple, digamos, con esta definición o si no cumple. Quiero que internamente hagas como esta reflexión. Esto puede que sea una construcción mental, pero tal vez no enmarca un conjunto de ejemplos o tal vez son ejemplos que no pueden compartir atributos en común. Vamos a desglosar un poquito más esto, ¿listo? Eh, suele ser difícil encontrar o definir qué es un concepto. Por lo general confundimos con los temas. Entonces, por ejemplo, en matemáticas tenemos los temas que son los números del 1 al 10, eh, la suma, la resta, eh, en áreas como ciencias tenemos los conceptos de, perdón, tenemos los temas que pueden ser el ciclo de vida de la mariposa, el ciclo de vida del pollito. Estos son temas, son ejemplos que reúnen diferentes atributos que son comunes, pero son ejemplos, ¿listo? Un concepto sería, en este sentido, un concepto sería una idea más general que enmarca esos ejemplos, ¿listo? Vamos a ver un pequeño ejemplo. De estos que te voy a colocar, ¿cuál pensaría que es un concepto? Acá hay dos ejemplos. Dice el primero, París es la capital de Francia. Y dice el segundo, ciudad capital. ¿Cuál de estos sería un concepto? Cuando vayas a decidir, pues quiero que primero pienses un poquito en lo anterior que acabamos de leer, ¿no? Una idea general, un conocimiento útil, una construcción mental que enmarca un conjunto de ejemplos que comparten atributos comunes. Listo, creo que ya tienes una respuesta, vamos a ver cuál es. Entonces, París es la capital de Francia, esto es un pedazo de información, es un ejemplo, y el concepto sería ciudad capital. En este sentido, si vamos a estudiar, por ejemplo, desde el área de historia, y fuéramos a estudiar acerca de ciudades capitales, sería el concepto, y todos los ejemplos serían París es la capital de Francia, Madrid es la capital de España.
Bogotá es la capital de Colombia, etcétera. Esos serían los ejemplos. Pero el concepto de ciudad capital, tendríamos primero, antes de poner esos ejemplos, tendríamos primero que mirar qué es una ciudad capital, qué constituye una ciudad o qué necesita una ciudad para ser la ciudad capital de un país, qué significa que una ciudad sea la capital de un país, o sea, qué implica que deba tener en ella, por ejemplo, qué instituciones deben existir, etc. Y luego ya los ejemplos, eh, es lo que pasaríamos a ver. ¿Qué pasa? Solemos confundir los ejemplos con los conceptos, siendo los ejemplos para nuestro vocabulario docente los temas. Entonces a veces era el ejemplo que les ponía anteriormente del ciclo de vida de la mariposa o el ciclo de vida del pollito. Estos son ejemplos. En realidad, ciclo de vida sería el concepto, solamente ciclo de vida, tenemos que entrar a mirar qué es un ciclo de vida, cuáles son las fases por las que pasa cualquier organismo en su ciclo de vida, para después ir a mirar los ejemplos. ¿Listo? Bueno, ¿cómo podemos identificar un concepto? Entonces tiene una serie de características del concepto que nos va a decir y nos va a ayudar a saber si es un concepto o si es un tema. Bueno, en primer lugar, vemos que es atemporal. Un concepto es algo que existe hoy, que existió eh, con anterioridad y que va a existir en el futuro. A veces no ha existido antes, pero eh, sí es algo que va a durar cierto tiempo existiendo, ¿listo? Eh, por ejemplo, las ciudades capitales, pues es algo que es atemporal, es de toda la vida. Puede ser que antes, por ejemplo, la ciudad capital de algún país en específico no fuera la misma que es ahora. Sin embargo, el concepto como tal de ciudad capital sí es algo que ha existido desde antes de que esa capital fuera o no fuera la misma. ¿Listo? Un concepto es abstracto. Bueno, hay diferentes maneras de pensar en ellos, hay diferentes ejemplos del concepto. En, en este momento te voy a poner otro ejemplo que te va a ayudar a darte cuenta mejor de esto que te estoy diciendo. Por ejemplo, si yo le pido a ustedes ahora dibujar el sol, cada persona que esté escuchando esto va a dibujar un sol de una forma diferente. Eh, Hay personas que pueden hacer un círculo y unos palitos para hacer los rayitos. Otra persona puede que le ponga carita adentro. Otra persona puede que dibuje el círculo con triangulitos alrededor. Otra persona en vez de rayitas poder hacer eh, curvas, líneas curvas para los rayos, pero todos son soles, ¿listo? Entonces mantiene, digamos, el concepto sigue siendo el mismo, pero cada persona lo puede representar de una forma diferente o puede pensar en él de una forma diferente. Ese sería el concepto, la característica de abstracto que tienen todos los conceptos. Mm, En el caso de la ciudad, por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo, podríamos decir, si yo les digo piensen en París, algunas personas podrán pensar en la Torre Eiffel, otras personas podrán como identificarlo o asociarlo con amor, con romanticismo, otras personas podrán asociarlo con ratas, con sucio o con eh, el medioevo o la media. Entonces, sigue siendo, todo eso son características de París como tal, pero eh, sigue siendo la representación o la forma de pensar de cada uno de estos. Finalmente, bueno, no finalmente, pero también los conceptos son universales. Podemos encontrar ejemplos significativos de un concepto en todas partes, digamos, alrededor del mundo. Entonces, para eso, pues este ejemplo de ciudad capital es el mejor ejemplo porque pues todos los países tienen una ciudad capital, ¿viste? Y finalmente decimos que es transferible.
El ser transferible implica que el concepto me sirve a mí para transferirlo a la vida. Aprender ese concepto me sirve a mí para ponerlo en práctica y darle significado a lo que yo vivo. Entonces, ¿cómo puede ser transferible el concepto de ciudad capital? Pues cuando vayas a viajar o cuando vayas a hacer un trámite, vas a ver que por lo general es en la ciudad capital donde existen como todas las entidades de gobierno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Es transferible a nuestra vida. Por último, vamos a ver cómo se sugiere que sean enseñados los conceptos. En primer lugar, ser muy explícito, obviamente colocar todos esos ejemplos, lo que ya les había dicho, mirar que realmente lo trabajemos como desde el inicio, desde qué es el concepto, qué significa el concepto, eh, para luego dar los ejemplos, ¿no? Eh, Utilizar un enfoque inductivo que va de lo particular a lo general. Entonces, lo que solemos hacer en el bachillerato internacional o en el programa de años primarios es trabajar este enfoque de forma que ponemos un ejemplo, llevamos al estudiante a un conocimiento particular que le ayude a generalizar más adelante este concepto y llevarlo como a otros ámbitos más generales. También en el IB hablamos de los conceptos relacionados, son ya más conocimientos específicos del área, porque también están los conceptos claves y eso lo vamos a ver después en otra presentación. Y pues buscar siempre que haya múltiples formas de darle sentido a esos conceptos, que cada estudiante, como vimos que el concepto, que una de sus características es ser abstracto, pues cada uno de los estudiantes puede darle sentido al concepto desde su propio conocimiento, desde su propia vida. ¿Listo? Espero que les haya servido un poco esta explicación y si no, pues con todo gusto en los comentarios lo que pueda responder.